imágenes, no te harás imágenes, dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Iba a decir de los Hechos, ¿verdad? Pero el libro del Éxodo. No te harás imágenes, capítulo 20, versículo 4, dice el Señor, no te harás imágenes. Y es una frase que como existen muchas imágenes, entonces es una frase donde se tiene muy pendiente y se repite mucho. Pero vamos a ver algo importante porque es un tema de discusión donde no nos ponemos muy en común, no llegamos mucho a acuerdo los católicos y los protestantes. No te harás imágenes, dice el capítulo 20. Pero aquí viene un dato importante de la interpretación bíblica o de la forma de interpretar la palabra de Dios. Porque recuerden que la palabra de Dios fueron libros escritos con temas completos. Por tanto, lo que nosotros conocemos como capítulos fueron ya recursos didácticos que utilizó la iglesia mucho tiempo después. Lo dividió en capítulos, luego esos libros fueron divididos en versículos. Por tanto, todo el que quiera estudiar la palabra de Dios, lo primero que tiene en cuenta es que un libro es un libro con temas desarrollados. Y un tema desarrollado es el tema de la alianza. Ahora bien, te digo algo importante. El tema de la alianza en el libro del Éxodo está desde el capítulo 19, tema de la alianza, hasta el capítulo 24. Entonces, si quieres entender el tema completo de la alianza, debes leer, sentarte en tu casa y decir, yo quiero saber todo lo que dijo el Señor sobre la alianza. ¿Qué significó que Dios sellara una alianza con el pueblo? Bueno, pues voy a leer desde el capítulo 19 del Éxodo hasta el capítulo 24. Y esos capítulos, entonces yo voy a ver cómo fue esa alianza, qué era lo vigente en ese contexto, cosas del contexto que ya hoy incluso no están vigentes, y también no voy a discriminar nada de la palabra de Dios. ¿Qué significa que no voy a discriminar? Que a cada versículo le voy a dar el mismo nivel de importancia, tanto desde el 19 hasta el 24, el mismo nivel de importancia, porque vamos a darnos cuenta cómo aparece aquí en este bloque que fue escrito como un solo tema, la alianza. Luego la iglesia lo dividió en capítulos, como toda la Biblia, y en versículos. Entonces ahí me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que son de la vida, de la convivencia, de los esclavos, de las propiedades, de las leyes apodíticas, de las leyes casuísticas, de los casos judiciales, legales, y todo está ahí en la palabra de Dios. Por tanto, no me voy a quedar en una frase de Éxodo 24, porque habla de imágenes y hay unas iglesias que usan imágenes, hay otras iglesias que no usan imágenes. Entonces, si hago así, mi única intención es polemizar, no entender la palabra de Dios. Porque si yo tomo, por ejemplo, la legislación criminal, esto está en el 21 del 12 en adelante, entonces yo quiero saber qué se hace cuando hay crimen, según la palabra de Dios. Quiero saber esto. Voy a dejar de lado un poquito el tema polémico de las imágenes. Y quiero entonces saber lo que dice la palabra de Dios sobre el crimen. Y dice, el que hiera de muerte a un hombre será castigado con la misma muerte. Dice, espérate. Entonces voy a seguir leyendo. Dice, el que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a un hombre para venderlo o para retenerlo será condenado a muerte. El que maldice a su padre o a su madre, el que maldice, será condenado a muerte. Eso es la legislación. Está ahí en la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos estos textos, nos damos cuenta que no debemos caer en lo que se llama el anacronismo. Hay que leer la palabra de Dios, pero ubicado en el contexto. A ver, el que comete el error del anacronismo es el que aplica un contexto desde el tiempo en el que fue escrito este libro, lo aplica al día de hoy
como si fueran las mismas legislaciones. Entonces, si lo leo así o lo leo tomando una frase, entonces voy a decir, se aplica una, pero la otra no se aplica. Quiere decir, esta reflexión es como para que abramos un poquito nuestro pensamiento y nuestra forma de ver la palabra de Dios. Entonces yo voy a decir, cuando dice el Señor, no te hagas imágenes, ¿verdad? Y que esto tiene otra explicación, porque no quiere decir que no se haga imagen, no. El Señor está hablando aquí de la idolatría en el Decálogo, que es diferente a las imágenes. Pero ese no es el tema incluso que quiero enfatizar. El tema es que la palabra de Dios debemos leerla en su contexto. Y que si usted dice, bueno, es que el capítulo 20 es palabra de Dios, pero el capítulo 21 también es palabra de Dios. Y dice el 21 en el 7, dice, cuando alguien venda a su hija como esclava, ella no marchará libre como marchan los esclavos. Entonces ya en este tiempo nos damos cuenta que esta realidad, este contexto que acentúa el 21 del libro del Éxodo, responde a un contexto que ya es pretérito, ya es pasado. Entonces, cuando vemos con el tema de las imágenes, por ejemplo, ¿qué se argumentaba en este momento? Bueno, que este pueblo de Israel viene de la esclavitud de Egipto. En Egipto, el tema, por ejemplo, de los dioses, de la multiplicidad de dioses, era el pan nuestro de cada día. Y ahora, si el Dios de Israel, Yahvé, ha liberado a este pueblo, entonces lo lógico es que empiece a enseñar la creencia y la fe en el único Dios, no adorar a otros dioses, porque después del versículo 4, ciertamente habla de la adoración, de los cultos de idolatría a esos dioses. Ahora bien, en el cristianismo ya esto no cobra el mismo sentido. En el cristianismo no cobra el mismo sentido. La visión de las imágenes en el judaísmo es distinta al cristianismo. Y usted dice, pero ¿y por qué? Sencillo, porque en el judaísmo a Dios nadie lo podía ver porque no era imagen. La imagen es lo que los ojos pueden captar o es lo que nuestra memoria puede captar por medio de una alegoría o de una comparación. Y yo hago una comparación para que mi mente pueda captar una realidad. En el pueblo de Israel, en torno a Dios no había imagen, porque Dios era invisible. ¿Qué dice el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan 18? Dice, a Dios nadie lo ha visto. No es imagen. A Dios, el Dios invisible, no es imagen. Por tanto, no puede haber una imagen de Dios. Pero eso es en el judaísmo. ¿Qué existe en el cristianismo? Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Colosenses, versículo 15. Dice, Él, hablando de Cristo, dice, Él es imagen del Dios invisible. Entonces, el que no era imagen se encarnó y tomó la fisonomía, la condición de hombre. Se hizo imagen. Lean, capítulo 1, carta a los Colosenses, versículo 15, donde está el himno cristológico. Él es imagen del Dios invisible. Ahora se hizo hombre. Ahora podemos utilizar y saber y reconocer. Y mucha gente caminó con él, porque él fue un hombre y caminó con él. Entonces, la imagen fue siempre un recurso didáctico que utilizó la iglesia para la enseñanza. Jesús utilizó las imágenes para enseñar, porque hablar del reino de Dios era un término muy abstracto, porque ni siquiera el reino era el reino terrenal. Y la manera del Señor enseñar el reino de Dios fue utilizando imagen. Cuando dice, el reino de Dios se parece a un hombre que salió a sembrar, hay una imagen de un sembrador. Cuando dice, el reino de Dios se parece a un papá que tenía 2 hijos. El reino de Dios se parece a una mujer que tenía. El reino de Dios se parece a un granito de mostaza. Entonces ahora se habla del reino por medio de comparaciones, de imágenes. Y esas imágenes que son auditivas también son complementadas con las imágenes visuales. Por eso en las primeras comunidades se empezó a enseñar la Biblia, la catequesis, por medio de imágenes en las paredes de las catacumbas, en las casas. Se graficaba y se enseñaba por medio de las imágenes.
Cuando usted agarra y toma el cuadro de la Virgen de la Altagracia, hay toda una catequesis por medio de una imagen visual. Entonces, hay que dejar, ¿verdad?, la confusión de ligar imagen e idolatría. La idolatría es un pecado, pero utilizar una imagen bendita no es pecado. Ahora, utilizar imágenes malditas sí es pecado, porque así como hay imágenes buenas, hay imágenes malas. Así como hay imágenes que te llevan a Dios, hay imágenes que te llevan al demonio. Así como hay imágenes que te dan paz, hay imágenes que te traen intranquilidad. Como hay imágenes que te forman, hay imágenes que te desforman. Como hay imágenes, por ejemplo, la gente que ve pornografía, ve imagen, pero esa imagen le lleva al pecado. El que mira a la Virgen de la Alta Gracia ve una imagen sagrada y esa imagen le lleva a la oración, a la contemplación. La Virgen María con la mano junta delante del niño Jesús, una imagen bendita. Bendita la familia que en su casa tiene imágenes benditas. Jesús se hizo imagen de Dios. Jesús el Padre. Entonces les invito, hermanos y hermanas, para que lean el bloque de la alianza, el bloque completo de la alianza, capítulos del 19 al 24, y veamos que no podemos caer en anacronismo, en salirnos del tiempo, y como hay textos que son muy adaptados al mundo de hoy, ya hay textos que respondían a la legislación del pueblo de Israel, ya hay muchos que no responden al mundo de hoy. Que Dios te bendiga mucho y que el Señor te lleve siempre a Él. Amén.